Nadie en Madrid sabía quién era Alex Duarte. Solo un padre soltero agotado, invisible, luchando por no perderlo todo. Pero el día que llamó a la puerta de la mujer más poderosa de la ciudad, su vida, la de su hija, y el corazón roto de una madre, cambiaron para siempre. Lo que empezó como un trabajo, terminó siendo un viaje hacia el amor, la sanación, y un hogar que nadie esperaba. A las 6 de la mañana, Vallecas todavía olía a pan tostado y a frío húmedo, cuando Alex Duarte, un padre soltero negro de 35 años, empujó la puerta del portal con el hombro. Llevaba a cuestas el cansancio de meses enteros sin dormir bien, el agotamiento emocional que le había dejado la muerte devastadora de su mujer, y ese silencio denso que se instala en las casas donde falta alguien. En el piso 4B, su hija Lucía, de 7 años, esperaba sentada en el sofá, con el pelo rizado hecho un desastre y el abrigo azul puesto a medias. ¿Papá? ¿Hoy también iremos a pie? Ojalá no, cielo. Pero si no encontramos trabajo pronto. No terminó la frase. Ella ya sabía demasiado. El recibo de la luz llevaba 3 días tirado en la mesa de la cocina. Él fingía no verlo. El aviso de desahucio tenía fecha, 28 días. El frigorífico apenas guardaba un tetrabric de leche y media barra de pan seco. La vida, cuando golpea en España, golpea sin miramientos, pensaba Alex. Desde que falleció su mujer en el Hospital La Paz, todo se había venido abajo. El empleo en la empresa de mensajería, las horas extras, el pequeño ahorro para arreglar el balcón. Todo se evaporó en cuestión de semanas. Lo único que seguía en pie era Lucía, esa niña dulce, valiente y sensible, que se agarraba a él como si fuera el último refugio del mundo. Aquella mañana, mientras buscaba ofertas de empleo en el móvil destartalado, Alex encontró un anuncio que casi le hizo soltar una carcajada incrédula. Se busca chofer privado, 80.000 euros al año, sin preguntas. Creyó que era una estafa. ¿8.000 euros al mes por conducir? En Madrid, eso solo lo ganaban los directores de empresa o los políticos. Pero la desesperación tiene una forma curiosa de empujar a un hombre. Te obliga a soñar incluso cuando no te conviene. Vamos, Lucía. Solo perdemos el tiempo si no lo intentamos. El anuncio incluía una dirección en El Viso, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, donde las casas tienen jardines silenciosos y puertas que jamás se abren sin permiso. El trayecto desde Vallecas fue un viaje al otro lado de la ciudad y al otro lado de la vida. Al llegar, Lucía se quedó sin palabras. Frente a ellos se levantaba un chalet enorme, con muros de piedra clara y ventanas grandes que parecían observarlo todo. No era una casa, era una fortaleza elegante, sofisticada, hecha para alguien acostumbrado al poder. Alex apretó el timbre. El portón se abrió lentamente. Un hombre mayor, de traje oscuro impecable, lo miró de arriba abajo. ¿El señor Duarte? Sí, soy yo. La señora Hidalgo le espera. La señora Hidalgo. Ese apellido él lo había escuchado 1000 veces en las noticias. Eleanor Hidalgo, la CEO del mayor grupo inmobiliario de Madrid. La mujer que construía rascacielos, que aparecía en portadas de revistas, la que hablaba ante ministros. ¿Qué pinta un hombre como yo aquí?, pensó Alex. Lucía apretó su mano con fuerza. Papá, ¿y si no les gusto? Tranquila, mi vida. Solo necesitamos que alguien nos dé una oportunidad. Solo una. El mayordomo abrió la puerta principal. Un olor suave a madera pulida y jazmín llenó el vestíbulo. Y allí, al final de un pasillo largo, elegante, luminoso, apareció ella. Eleanor Hidalgo. Alta, bellísima, con una presencia intimidante pero frágil, envuelta en un abrigo beige caro y con una mirada gris profundamente triste. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucía, algo se quebró en su rostro perfecto. Algo antiguo, algo herido. Eleanor dio un paso hacia adelante. Señor Duarte, ¿podría acercar un momento a su hija? Alex se quedó helado. Algo le decía que aquella mujer no estaba buscando un chofer. Estaba buscando algo mucho más profundo. Y, sin saberlo,
Acababa de encontrarlo. El vestíbulo era tan silencioso que hasta el tic-tac de un reloj antiguo resonaba como si estuviera en mitad de una catedral. Lucía, que normalmente parloteaba sin parar, se quedó muda, agarrada a la mano de Alex con los ojos muy abiertos. Para ella, todo aquello era como entrar en una película. Techos altos, lámparas de cristal, una escalera elegante cubierta con alfombra roja y, al fondo, esa mujer imponente que los observaba con una mezcla de curiosidad y melancolía. Eleanor Hidalgo avanzó con pasos lentos, elegantes, casi coreografiados. Su belleza era serena, madura, profundamente española. Ojos grises tristes pero hipnóticos, labios finos que no parecían acostumbrados a sonreír, y un porte que imponía respeto sin levantar la voz. Cuando se detuvo frente a Lucía, Alex contuvo la respiración. «Hola, pequeña», dijo ella con una voz suave, sorprendentemente cálida pese a su apariencia fría. «¿Cómo te llamas?» Lucía bajó la mirada y apretó los labios. Desde la muerte de su madre, la niña había perdido parte de su espontaneidad. Las preguntas directas la bloqueaban. Alex intervino rápidamente. «Se llama Lucía, pero a veces necesita un poquito de tiempo para hablar». Eleanor sostuvo la mirada de Alex. Era una mirada penetrante, analítica, acostumbrada a evaluar a las personas en segundos. Pero había algo más, una sombra de nostalgia, casi de dolor. «Lo entiendo perfectamente», respondió ella, como si en aquellas palabras hubiese un significado oculto. El mayordomo, Rowan García, carraspeó discretamente. «Señora, quizá prefiera continuar la entrevista en el salón». Eleanor negó con la cabeza. «No, quiero hablar aquí». Alex se tensó. No sabía qué esperaba aquella mujer de él. Ni siquiera sabía si aquello era realmente una entrevista. Pero el silencio de la casa, la forma en que Eleanor miraba a Lucía, todo resultaba extraño, inquietante y a la vez profundamente humano. Eleanor por fin se dirigió a Alex. «He visto su currículum. Ha trabajado de repartidor, conductor de furgoneta, asistente de almacén, y antes de eso, en una empresa de transportes del centro». «Sí, señora. Llevo muchos años conduciendo por Madrid. Me conozco la ciudad mejor que mi propio barrio». Ella asintió, como si fuese un dato que le resultara verdaderamente importante. «Me gustaría que trabajara para mí». Alex parpadeó, desconcertado. «¿Así? ¿Sin más? Rowan me ha hablado bien de usted. Además», añadió, mirando de reojo a Lucía, «valoro a los hombres que cuidan de su familia. Eso dice mucho de usted». Había algo en su tono que no buscaba halagarlo. Era una constatación, como si describiera un rasgo esencial de su carácter. «El trabajo es sencillo», continuó Eleanor. «Será mi chofer privado. Tendrá un salario fijo, jornadas estables y... necesitaré discreción absoluta». Alex sintió un vuelco en el estómago. Era demasiado bueno para ser verdad. «Señora Hidalgo, agradezco muchísimo la oportunidad, pero antes de aceptar, ¿podría saber qué tipo de rutas tendría que hacer?» Eleanor bajó la mirada durante un instante. Ese pequeño gesto, casi imperceptible, rompió la coraza de mujer implacable que todos en Madrid conocían. «Le diré dónde ir cada mañana. Solo eso. Usted conduce. Yo no explicaré nada más». Era una respuesta extraña, incompleta, pero el tono con el que lo dijo no dejaba espacio para preguntas. Lucía, mientras tanto, se había acercado a una mesa auxiliar donde había un portarretratos plateado. En él se veía a un chico de unos 19 años, guapísimo, con sonrisa amplia y ojos vivaces. Lucía acarició el cristal con los dedos. «Papá se parece a alguien», susurró. Eleanor se giró bruscamente. Su respiración se entrecortó. Fue un segundo, pero suficiente para que Alex lo notara. «No toques eso», dijo ella con un hilo de voz que luchaba por sonar firme. Lucía apartó la mano asustada. Eleanor cerró los ojos, se recompuso y se agachó a la altura de la niña. «Perdona, cariño. No era mi intención asustarte. Solo ese chico era muy especial para mí». Alex comprendió entonces que aquella casa, tan elegante y luminosa, guardaba una tristeza profunda, pesada, melancólica,
como si el aire mismo estuviera impregnado por un pasado doloroso. Rowan intervino para evitar un silencio incómodo. Señora, quizá quiera mostrar al señor Duarte el garaje y el vehículo. Pero Eleanor volvió a negarse. No, quiero una cosa más, señor Duarte. Alex tragó saliva. Lo que necesite. Ella miró a Lucía, luego a él, y dijo, quiero que su hija venga con usted mañana. La frase cayó como una bomba. ¿Perdone? Balbuceó Alex. Las rutas que haremos son seguras. Pero necesito. Su voz tembló suavemente. Necesito la presencia de un niño, de ella. No le haré daño, se lo juro. Alex no sabía qué decir. Aquello escapaba a toda lógica. Pero en los ojos grises de Eleanor había algo que no era peligro, ni capricho, ni poder. Era soledad. Era dolor profundo. Era un corazón materno hecho añicos. Lucía, inesperadamente, tomó la mano de Eleanor. No me das miedo, susurró. Y Eleanor, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, casi tímida, pero real. Entonces, ¿acepta el trabajo, señor Duarte? La voz de Alex se quebró. Él necesitaba el dinero. Lucía necesitaba estabilidad. Y esa mujer parecía necesitar a alguien que simplemente se quedara. Sí, señora Hidalgo, respondió con un nudo en la garganta. Mañana estaremos aquí. Eleanor respiró hondo, como si llevase años sin poder hacerlo. Gracias, dijo. No sabe cuánto significa para mí. Alex no podía imaginarlo, pero pronto lo descubriría, porque lo que iba a empezar al día siguiente no era un trabajo, era un viaje a través de los recuerdos que una madre nunca había logrado despedir. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con ese frío seco que corta la piel pero deja el cielo limpio, casi brillante. Alex caminaba deprisa por el pasillo de su piso en Vallecas, mientras intentaba que Lucía terminara el desayuno. Venga, cariño, que hoy tenemos que estar puntuales. No es un trabajito cualquiera. ¿Y si a la señora Hidalgo no le gusta cómo dibujo?, preguntó ella preocupada. No vas a dibujar para gustarle, solo tienes que ser tú. La niña asintió, aunque sus ojos grandes seguían mostrando cierta inquietud. Para Alex, era igual. Había dormido fatal, dándole vueltas a todo. Aquella oferta parecía demasiado buena, demasiado extraña. Pero la sensación que tuvo al ver a Eleanor la tarde anterior, esa mezcla de fragilidad escondida tras un aire poderoso, lo había dejado pensando toda la noche. Llegaron a El Viso 10 minutos antes de la hora prevista. Rowan ya esperaba en la puerta, puntual y ceremonioso. Buenos días, señor Duarte, señorita Lucía. Hola, señor Rowan, murmuró la niña más despierta que el día anterior. El mayordomo esbozó una sonrisa muy tenue, como si aquello, que una niña le hablase con naturalidad, fuera algo poco frecuente en esa casa. Los condujo directamente al garaje. Allí, bajo una luz blanca impecable, descansaba un coche negro elegante, imponente, un Mercedes clase S, de esos que solo ves en las zonas caras de la Castellana, o escoltando ministros. Este será el vehículo de trabajo, señor Duarte. Está lleno, revisado y listo. Alex pasó la mano por el capó. Era suave como el mármol. Madre mía, susurró Lucía. Parece un coche de película. Rowan carraspeó ligeramente. La señora está lista para salir. Eleanor apareció por la puerta lateral, vestida con un abrigo gris claro, guantes de piel y el pelo recogido de manera impecable. Parecía una mujer de acero, pero sus ojos grises seguían cargando ese peso invisible que Alex empezaba a reconocer. Buenos días, señor Duarte. Buenos días, señora Hidalgo. ¿Lista, Lucía? Sí, creo que sí, respondió ella, algo tímida. Aquella leve sonrisa que Eleanor dedicó a la niña bastó para romper el hielo. Subieron al coche. Eleanor ocupó el asiento trasero derecho. Lucía se sentó a su izquierda con el cinturón bien puesto y una libreta en el regazo. Alex arrancó suavemente. ¿A dónde vamos, señora? A Café Gijón, por favor. Café Gijón. Un lugar clásico de Madrid, lleno de historia literaria.
No era lo que Alex esperaba para un primer desplazamiento, pero no preguntó nada. La castellana estaba tranquila a esa hora. El coche avanzaba con elegancia, y aunque el silencio era denso, no resultaba incómodo. Hasta que, de pronto, Lucía habló. ¿Vamos a ver amigos tuyos, señora? Eleanor tardó unos segundos en contestar. No, cielo. Vamos a ver recuerdos. La niña frunció el ceño, sin entender del todo, pero aceptó la respuesta. Alex sintió un escalofrío. Llegaron al Café Gijón. Eleanor pidió a Alex que aparcara frente a la puerta, pero no bajó del coche. ¿Desea que le compre algo?, preguntó él. No, solo espera. Eleanor se quitó los guantes y apoyó la mano en la ventanilla. Sus ojos no miraban el presente, sino un pasado que seguía vivo para ella. Observaba la entrada del café con un dolor silencioso, profundo. Lucía, intrigada, preguntó, ¿qué pasó aquí? Eleanor inspiró lenta y temblorosa. Aquí venía todos los domingos, con mi hijo. El silencio llenó el coche. Alex apretó ligeramente el volante, sintiendo la carga emocional de aquellas palabras. ¿Ya no viene contigo?, insistió Lucía, inocente. Eleanor cerró los ojos. No, cariño, ya no puede. Lucía bajó la cabeza. Mi mamá tampoco puede venir conmigo. Pero mi papá dice que sigue conmigo, aunque no la vea. Eleanor tragó saliva. Tu papá es muy sabio. Alex desvió la mirada, intentando no mostrar la emoción que aquellas palabras le provocaron. Pasados exactamente 30 minutos, Eleanor volvió a hablar. Podemos continuar. La siguiente parada fue El Retiro, concretamente el paseo que bordea el Lago Grande. Eleanor pidió que aparcaran cerca del acceso principal. Bajó del coche, pero pidió que Lucía la acompañara. Alex las observó desde la ventanilla. Eleanor caminaba despacio con las manos juntas, como quien sostiene un recuerdo entre los dedos. Se detuvo frente a un banco de madera, uno simple, desgastado por el tiempo. Lucía la miraba sin decir nada, respetando el silencio. Eleanor tocó el respaldo del banco con la punta de los dedos. Un gesto suave, nostálgico, lleno de ternura y tristeza a la vez. Aquí aprendió a montar en bici, explicó casi en un susurro. Tenía 8 años. Se cayó 3 veces, pero nunca lloró. Era valiente. Muy valiente. Lucía sonrió. Yo también me caí muchas veces. Eleanor sonrió por primera vez en serio. ¿Y te levantaste, verdad? Sí, papá siempre me levantaba. Eleanor cerró los ojos un instante, emocionada. Lucía la observaba con esa sensibilidad innata de los niños que reconocen el dolor ajeno. Señora, si quiere puedo venir más días con usted, dijo la niña con dulzura. Para que no esté solita. La frase cayó como un regalo inesperado. Eleanor se arrodilló y le acarició el pelo. Gracias, cielo. Cuando regresaron al coche, Eleanor llevaba los ojos ligeramente húmedos, pero su expresión era más suave, menos afilada, menos rota. Señor Duarte, dijo mientras Alex arrancaba, mañana iremos a otros lugares. ¿Quiere que pregunte cuáles? No, yo le diré dónde. Pausa. Pero necesito que Lucía venga también. Alex asintió. Sabía que algo empezaba a moverse dentro de esa mujer. Algo delicado, algo herido pero todavía vivo. Y mientras se alejaban del retiro, supo que aquellas rutas no eran simples trayectos. Eran capítulos de una historia que Eleanor aún no había podido cerrar. Durante los días siguientes, la rutina se volvió extrañamente natural. Cada mañana, Alex y Lucía llegaban puntuales al chalet de El Viso, y Rowan abría la puerta con la misma expresión neutral de mayordomo de toda la vida. Pero algo sutil había cambiado. Cuando Lucía entraba, los ojos del hombre mayor se iluminaban apenas un segundo, como si la presencia de una niña devolviera un poco de color a aquella casa silenciosa. Eleanor siempre aparecía impecable, vestida con ese estilo sobrio, elegante, casi aristocrático que solo algunas mujeres madrileñas saben llevar sin esfuerzo. Pero, a diferencia de los 2 primeros días, ahora se inclinaba para saludar a Lucía con un gesto cálido, casi maternal. «Buenos días, cielo. ¿Has dormido bien?» «Sí, señora», respondía Lucía ya más confiada.
He traído más dibujos. Me encantará verlos luego. Contestaba Eleanor con una sonrisa suave que solo ella podía provocar. Alex observaba todo aquello desde el coche, y aunque no lo decía en voz alta, se sorprendía a sí mismo sintiendo algo parecido a alivio. La niña había encontrado un lugar donde su sensibilidad no era una carga, sino un puente. Aquel día, la primera parada fue el Museo Sorolla. Eleanor pidió que aparcaran justo enfrente, bajo la sombra de los naranjos. No bajó del coche, pero abrió la ventanilla para mirar el edificio con la luz matinal bañando la fachada. Lucía ladeó la cabeza. ¿También venías aquí con tu hijo? Eleanor tardó en responder. Sus dedos, cubiertos por guantes finos, se apretaron entre sí. Sí, cariño, este era su museo favorito. ¿Le gustaba pintar? La voz de Lucía era suave, delicada, tan sincera que no podía esconder la ternura. Eleanor se humedeció los labios antes de contestar. Le encantaba. Decía que algún día pintaría el mar de San Sebastián como Sorolla pintó el Mediterráneo, luminoso, vivo, casi mágico. Lucía sonrió, imaginándose el cuadro. Yo también he pintado el mar. Mira, abrió su cuaderno y mostró un dibujo lleno de azules intensos y pinceladas torpes, pero llenas de emoción infantil. Eleanor lo miró como si aquel dibujo fuese un tesoro. Es precioso, Lucía, de verdad. Alex, desde el asiento del conductor, sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, tan poderosa y rígida hacia el mundo, se derretía lentamente ante la dulzura espontánea de su hija. El contraste era conmovedor. La CEO fría, calculadora, que imponía respeto en la castellana, se transformaba en el coche en una mujer herida, nostálgica, vulnerable, humana. Después de media hora observando el museo sin moverse, Eleanor dijo suavemente: «Vamos, aún queda un sitio». La siguiente parada fue inesperada para Alex, un edificio moderno cerca de nuevos ministerios. Eleanor no explicó nada, simplemente pidió que aparcara en la esquina. Durante varios minutos, observó la fachada con una tristeza contenida. Lucía rompió el silencio. «¿Aquí también estuviste con tu hijo?» Eleanor asintió, aunque esta vez su mirada era distinta, más grave, más pesada. «Aquí». Trabajaba él, su primera oficina. Fue un día importante para los dos. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Era mayor? Tenía 19, respondió Eleanor con un hilo de voz. Era extraordinario. Alex sintió ganas de mirarla por el retrovisor, pero temía invadir un momento demasiado íntimo. ¿Y ya no trabaja aquí?, preguntó Lucía sin comprender del todo. La respiración de Eleanor se quebró ligeramente. Rowan, que venía sentado delante, observó a la niña con un gesto que parecía contener 1000 advertencias, pero no dijo nada. «No, cielo», dijo Eleanor finalmente. «Ya no trabaja, porque ya no está». Lucía frunció el ceño intentando procesarlo. ¿Está de viaje? No, está en un sitio donde no se puede volver. La niña bajó la mirada comprendiendo por fin. Como mi mamá. Eleanor se estremeció. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para Alex fue como ver un cristal resquebrajarse. Lucía acercó su manita y la colocó sobre la mano enguantada de Eleanor. «No estás sola», dijo la niña con una ternura que solo un corazón puro puede ofrecer. «Yo también perdí a alguien». Las lágrimas aparecieron en los ojos grises de la CEO, silenciosas, tímidas, como si no recordaran cómo salir después de tanto tiempo retenidas. «Gracias, Lucía», susurró, con una sinceridad que desarmaba. Aquella caricia infantil, esa frase sencilla y directa, rompió un muro que ni los ministros, ni los empresarios, ni todo el poder del mundo habían logrado tocar. Cuando regresaron al coche tras un breve paseo, Eleanor no soltó la mano de la niña durante varios minutos. Fue Rowan quien, al ver aquello desde el asiento delantero, dejó escapar un suspiro profundamente emocionado, casi de alivio. «Señor Duarte», le dijo en voz baja mientras Alex arrancaba. La señora llevaba 3 años sin dejar que nadie la tocara, ni siquiera yo. Alex giró la cabeza apenas 1 centímetro. ¿3 años? Rowan asintió con solemnidad. Desde que perdió a su hijo.
La revelación cayó como un peso enorme, conectando todas las piezas, las rutas, los lugares, el silencio, la tristeza infinita en su mirada. Alex apretó el volante con fuerza, consciente de que algo crucial estaba ocurriendo ante sus ojos, pero todavía no sabía que su papel no era solamente conducir. Era sostener, sin saberlo, a una mujer cuya alma llevaba demasiado tiempo rota por dentro. Y ese día, mientras el Mercedes avanzaba por la Castellana iluminada por un sol tímido, Alex comprendió que Lucía no solo había tocado el corazón de Eleanor, había empezado a sanarlo. En los días que siguieron, algo cambió silenciosamente entre los tres. Ya no era solo un trabajo, ya no eran simples rutas por Madrid. Se había creado una especie de ritual íntimo, casi sagrado, en el que Alex conducía, Lucía acompañaba, y Eleanor recordaba. Pero mientras para Eleanor los lugares eran heridas abiertas, para Alex se fueron transformando en pistas, en pequeños fragmentos de una vida que había terminado de forma abrupta. Y cuanto más conocía a aquella mujer, más sentía la necesidad profunda, instintiva, de ayudarla a respirar sin dolor. Y así fue como, sin decir nada, empezó a reparar lo que el tiempo había roto. Una mañana, antes de recoger a Eleanor, Alex tomó un desvío por su cuenta. Se detuvo frente al banco antiguo donde la CEO había colocado su mano el día anterior. El banco estaba desgastado, con una tabla medio suelta y pintura descascarillada. Sin pensárselo demasiado, bajó del coche, sacó una llave inglesa de la guantera, una herramienta vieja que llevaba por costumbre, y arregló la tabla. Luego lijó un poco la superficie y limpió las hojas secas que se acumulaban en la base. No era una restauración profesional, pero sí un gesto, un homenaje, una caricia en forma de acción. Cuando, horas después, Eleanor volvió a ese banco, algo en su expresión se transformó. «Está distinto», susurró. «Quizá alguien quería que siguiera siendo un buen sitio para sentarse», respondió Alex desde el coche, con un brillo travieso en los ojos. Ella no dijo nada más, pero el temblor ligero en su respiración lo dijo por ella. Al día siguiente, mientras Eleanor observaba el café desde el asiento trasero, Alex se bajó sin pedir permiso y entró. Lucía lo siguió con la mirada, intrigada. Un camarero de bigote clásico, de esos que parecen llevar 50 años sirviendo cafés, lo atendió. «Disculpe, ¿usted recuerda a una señora que venía aquí con su hijo?» «Ella. Bueno, ella mira este sitio desde fuera todos los días». El hombre lo miró como si de pronto el pasado hubiese vuelto a tocar su puerta. «Sí, claro que me acuerdo. Venían todos los domingos. Él pedía chocolate a la taza y ella, té verde. Siempre se sentaban en la esquina del fondo. Era un chaval encantador». Alex tragó saliva. «¿Podría prepararme ese pedido? ¿Para llevar?» «No, solo quiero que esté listo cuando yo vuelva mañana por la mañana». El camarero sonrió con esa ternura que solo los madrileños de toda la vida saben ofrecer. «Lo tendrá, joven». Cuando Alex regresó al coche, Eleanor lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Qué estabas haciendo?» «Preguntando por ti», respondió él con sinceridad. Lucía soltó una risita traviesa que llenó el coche. Eleanor, en cambio, se quedó sin palabras. Esa misma tarde, el destino quiso que una pequeña exposición temporal de Sorolla se anunciara cerca del museo. Lucía insistió en ver los carteles y Alex aprovechó la ocasión. Mientras Eleanor observaba su museo desde el coche, Alex miró las fechas, tomó una foto al cartel y se acercó al mostrador de información. Preguntó por la obra favorita de Matthew, aunque él aún no sabía cuál era, y prometió volver al día siguiente. Cuando Eleanor preguntó, «¿Por qué tardaste tanto?», Alex simplemente respondió, «Porque los recuerdos bonitos merecen un poco de atención». La CEO se quedó mirándolo, sin saber si aquel hombre la estaba desarmando a propósito o si, sencillamente, no sabía ser de otra forma más que auténtico. Aquel jueves ocurrió algo inesperado. Tras la última parada,
la oficina donde había trabajado Matthew, Eleanor no pidió volver directamente al chalet. «Señor Duarte, ¿podemos dar una vuelta por Madrid-Río?» Alex asintió sin preguntar. Cuando llegaron, Eleanor pidió bajar. No para recordar, no para llorar, solo para caminar, con Lucía cogida de la mano. Alex la siguió a distancia prudente. El viento suave movía el abrigo de Eleanor, y por primera vez en todos esos días, ella parecía respirar sin sentir el peso de todo el mundo sobre los hombros. Lucía saltaba de baldosa en baldosa, inventando juegos. En un momento dado, la niña señaló el cielo. «Mira, una nube con forma de corazón». Eleanor levantó la vista y sonrió. Sonrió de verdad. No de forma educada, no con cortesía social. Una sonrisa real, dulce, melancólica, pero viva. «Mi hijo también veía formas en las nubes», dijo ella sin que la voz se le rompiera. Alex, desde un par de metros más atrás, sintió un nudo en el pecho. No sabía describirlo. Era una mezcla de orgullo, ternura y una extraña sensación de pertenencia. Al llegar al chalet, Rowan se acercó a Alex antes de que éste abriera la puerta del coche. «Señor Duarte, debo darle algo». Sacó una caja pequeña, de madera oscura, con el nombre MH grabado. «¿Qué es esto?» «Pertenece a la señora. Nunca ha tenido valor para abrirla desde...» «Ya sabe». Alex acarició la tapa, sintiendo el peso simbólico del objeto. «¿Y por qué me la da a mí?» «Porque usted es el primero, en 3 años, que le ha devuelto un motivo para salir del pasado. Y creo que pronto necesitará enfrentarse a esto». Alex tragó saliva, sin saber si estaba preparado para una responsabilidad así. Pero cuando miró hacia adentro del coche y vio a Lucía abrazando a Eleanor mientras se despedían, entendió algo. No podía retroceder. Esa mujer estaba confiando en él, aunque aún no lo supiera. Guardó la caja bajo el asiento, y mientras arrancaba el Mercedes rumbo a Vallecas, Alex comprendió que ya no estaba reparando bancos viejos ni recuerdos sueltos. Estaba ayudando a reconstruir un corazón roto. Durante varios días, las rutas continuaron con la misma extraña liturgia silenciosa. Café Gijón, El Retiro, Sorolla, la oficina y a veces Madrid-Río. Pero algo se estaba moviendo por dentro de Eleanor. Las sonrisas eran más frecuentes, las lágrimas menos escondidas. Y Lucía se había convertido en su pequeña ancla emocional, una luz suave, cálida, imposible de apagar. Sin embargo, Alex sabía que no todo podía sostenerse solo con paseos y silencio. Había una herida más profunda, un punto al que Eleanor aún no se atrevía a acercarse. La caja que Rowan le dio seguía en el coche, como un secreto que respiraba. Y ese día, ese secreto decidió abrirse paso. Aquella mañana, al subir al coche, Eleanor no dio la dirección habitual. «Hoy iremos a la A1», dijo mirando por la ventanilla. Alex se giró sorprendido. «¿A la autovía hacia Burgos?» «No, la cogeremos solo un tramo. Después iremos hacia el norte». Lucía, ajena a la tensión, sonrió encantada. «¿Vamos a la playa?» «Sí, cielo», respondió Eleanor con un susurro. «A la última que visité con mi hijo». Alex sintió un nudo en el estómago. Sabía de inmediato a dónde se dirigían. San Sebastián. El viaje fue largo y silencioso. Eleanor no pronunciaba palabra, pero la forma en que entrelazaba los dedos mostraba un nerviosismo que contrastaba con su habitual autocontrol. Lucía, medio dormida, apoyó la cabeza en su brazo. Cuando llegaron, la brisa del Cantábrico golpeó el coche con ese aroma salado, intenso, evocador que solo el norte de España tiene. La Concha brillaba como un cuadro de postal. Pero para Eleanor, aquel paisaje no era belleza, era un recuerdo. «¿Aquí?», susurró mientras bajaba del coche. «Fue la última vez que lo vi reír». Lucía bajó y le tomó la mano. Esa simple acción bastó para que Eleanor pudiera caminar hasta la orilla sin derrumbarse. Caminaban despacio, dejando que el mar mojara las puntas de los zapatos. Alex se mantenía unos pasos atrás, respetando el espacio, pero atento a cada gesto de Eleanor. De repente, ella se detuvo. «Ese día,
Había viento, dijo con la voz rota. Matthew llevaba una bufanda azul. Recuerdo que bromeó sobre cómo el viento se la quería robar. Yo le dije que se la apretara bien, que tuviera cuidado en la carretera. Lucía la miró sin comprender del todo, pero sintiendo el dolor. ¿Y pasó algo malo?, preguntó la niña en voz bajita. Eleanor cerró los ojos. No volvió a casa. La frase cayó como una losa sobre la arena. Lucía la abrazó instintivamente por la cintura. Eleanor, contra todo pronóstico, no se rompió. No todavía. Fue entonces cuando Alex se acercó, despacio, con la caja de madera entre las manos. «Señora Hidalgo», dijo, «creo que esto puede ayudarla». Eleanor se volvió. Al ver la caja, palideció. «¿Dónde la has encontrado?» «Rowan me la dio. Me dijo que quizás yo sabría cuándo entregársela». Eleanor tocó la tapa con dedos temblorosos. «Esta caja la dejó Matthew en su habitación antes de irse aquel día. Yo nunca pude abrirla». Lucía tomó aire, como si sintiera la importancia del momento. «Yo puedo estar contigo», dijo la niña mirándola con ojos llenos de ternura. Y aquella frase, tan inocente, tan suave, terminó de quebrar la resistencia de Eleanor. Sentada sobre un tronco arrastrado por la marea, Eleanor abrió la caja lentamente, como si temiera que los recuerdos pudieran cortarla. Dentro había 3 objetos. Una entrada del Museo Sorolla, un llavero pequeño con forma de tabla de surf, un sobre blanco doblado. Eleanor tomó el sobre con manos temblorosas. «Es su letra», dijo acariciando el papel. La reconocería incluso a oscuras. Alex y Lucía guardaron silencio. Con un suspiro que parecía arrastrar 3 años de dolor, Eleanor abrió la carta. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Luego empezó a leer en voz alta, con la voz quebrada. «Mamá, si encuentras esta carta es porque no he tenido el valor de decírtelo en persona. Solo quería darte las gracias por ser mi familia entera, por enseñarme a mirar las nubes, a amar el mar y a no rendirme nunca. No estás sola. Nunca lo estarás. Te quiero con todo lo que soy. Matthew». La carta era sencilla, tierna, directa, escrita con ese amor puro que solo un hijo puede sentir hacia la madre que lo crió sola. Cuando terminó de leerla, Eleanor no pudo más. El llanto que había contenido durante años salió como un torrente inevitable. Lucía se abrazó a ella. Alex se arrodilló a su lado. «No fue tu culpa», dijo él, con una voz baja, firme, protectora. «Ninguna madre puede evitar todos los accidentes del mundo. Ninguna, pero yo le dije que tuviera cuidado». Sollozó ella. «Y aún así se fue». «Porque la vida es así», respondió Alex. «Injusta, impredecible. Pero su amor por ti, eso nunca se fue». Eleanor escondió el rostro entre las manos. «No sé cómo seguir viviendo sin él». «Pero sí sabes», intervino Lucía, «porque estás viva y porque tienes un corazón grande, aunque duela». Eleanor la miró como si aquel comentario infantil fuese la verdad más profunda que había escuchado en años. El mar siguió golpeando suavemente la orilla. El sol empezaba a bajar, y allí, entre lágrimas, recuerdos y una carta que había esperado demasiado tiempo, Eleanor dejó de huir del pasado. Por primera vez, lo aceptó. Alex se sentó a su lado, sin tocarla ni invadir su espacio, pero firme, presente, como un pilar. Lucía apoyó la cabeza en el brazo de Eleanor, y la mujer que había pasado 3 años viviendo en sombras, finalmente, dejó que alguien la sostuviera. El viaje de vuelta desde San Sebastián fue distinto a todos los anteriores. No hubo silencio tenso, ni miradas perdidas, ni lágrimas contenidas. Esta vez, Eleanor iba apoyada en el respaldo, con los ojos cerrados y la respiración más pausada, como si la carta de Matthew hubiese abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo bloqueada. Lucía dormía con la cabeza apoyada en su brazo, confiada, tranquila, y Alex, desde el asiento del conductor, los observaba por el retrovisor. Verlas así, tan cerca, tan conectadas,
le producía una mezcla extraña de ternura, paz y un sentimiento nuevo que casi le daba miedo nombrar. Era la primera vez que veía a Eleanor sin su escudo, sin la máscara de CEO poderosa, sin esa frialdad que la alejaba del mundo. Solo era una mujer rota, que empezaba a reconstruirse. Al día siguiente, Alex llegó al chalet esperando que Eleanor necesitara tiempo para reponerse. Tal vez cancelaría las rutas, tal vez volvería al silencio habitual, pero lo que encontró fue distinto. Eleanor abrió la puerta ella misma, sin Rowan, sin brusquedad. Vestía un jersey sencillo de lana y vaqueros, nada del look impecable y distante de siempre. «Buenos días, Alex. Buenos días, Lucía». Lucía corrió hacia ella, espontánea. «Tita Eleanor», dijo, usando el apodo que había salido de forma natural días atrás. Eleanor se quedó quieta un segundo, sorprendida por la palabra, por la naturalidad, por la confianza. Y después sonrió, una sonrisa larga, dulce, que transformó por completo su rostro. «Hola, mi cielo», respondió agachándose para abrazarla. Alex se quedó paralizado. Nunca había visto algo tan humano en ella. «Pasead conmigo un momento antes de ponernos en marcha», pidió ella. Salieron al jardín. El mismo jardín que había estado apagado, silencioso, casi muerto. Ahora parecía distinto bajo la nueva luz de Eleanor. «Ayer fue el día más difícil y más necesario de mi vida», confesó ella, sin dejar de mirar las flores. Y no lo habría podido soportar sola. Alex guardó silencio. No quería interrumpir. «Gracias por darme la caja», continuó. «Y gracias por estar. No sabéis cuánto ha significado». Lucía, sin comprender todo, pero sintiendo la emoción, dijo: «Nosotros no te dejamos sola». Eleanor la abrazó más fuerte. Aquel día, en lugar de volver a los mismos lugares, Eleanor pidió algo inesperado. «Hoy quiero conducir hacia donde no duela». Alex sonrió sin girarse. «Eso suena bien. Significa que hoy no iremos a recordar, sino a vivir». El coche recorrió la Castellana, pero esta vez Eleanor no observaba con nostalgia. Miraba con curiosidad, ligereza, como si Madrid fuese una ciudad nueva. Durante horas visitaron sitios que no tenían nada que ver con Matthew ni con el pasado. La Gran Vía llena de turistas, un mercadillo en la Latina, la explanada frente al Palacio Real. Lucía estaba emocionada, y Eleanor parecía descubrir Madrid desde cero. En un puesto ambulante de churros, Eleanor hizo algo que dejó a Alex sin palabras. «Quiero probar uno», dijo como una niña que pide permiso. «¿Un churro?», preguntó Alex riéndose. «Sí, un churro. No recuerdo la última vez que comí uno. Quizá hace 20 años. Lucía la animó. «Pídele uno al señor, tita Eleanor». Y así, la CEO más respetada y más temida de la Castellana terminó en mitad de Madrid Río, comiendo un churro caliente con azúcar que le dejó los dedos pegajosos. Lucía reía. Alex también. ¿Y Eleanor? Eleanor volvió a reír. No una risa tímida, una risa abierta, liberadora, casi luminosa. Era la risa de alguien que vuelve a sentir la vida. Al caer la noche, Eleanor pidió a Alex que la llevara a la parte alta del Parque del Oeste, donde se ve el atardecer sobre la ciudad. El cielo estaba teñido de naranja, rosa y morado. Lucía correteaba por el césped, recogiendo flores silvestres. Eleanor y Alex se quedaron cerca del coche. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era cálido, íntimo, lleno de significado. «Alex», comenzó ella, «quiero decirte algo». Él notó el tono y se puso serio. «Dime». «Hace 3 años, después de perder a mi hijo, dejé de vivir». Ayer, al abrir su carta, sentí que volvía a respirar. Por primera vez desde entonces. Alex bajó la mirada sin saber qué decir. «Y eso», continuó ella con voz suave, «no ha sido solo por lo que decía la carta. Ha sido por lo que vosotros me habéis dado. Tú y Lucía». Alex tragó saliva. «No hemos hecho nada especial». «Sí, me habéis devuelto algo que creía perdido para siempre. La sensación de hogar. Hogar». Esa palabra le golpeó fuerte, como una caricia y un puñetazo a la vez. No quiero volver al silencio que tenía antes.
No quiero volver a esconderme. No tienes por qué hacerlo sola, dijo Alex despacio. Ella lo miró fijamente. Sus ojos grises, antes apagados, ahora estaban llenos de vida, de ternura, de algo que él no se atrevía a interpretar. Alex, tengo miedo. Todos tenemos miedo cuando algo nos importa, respondió él. Eleanor sonrió. Una sonrisa leve pero llena de agradecimiento. Gracias por cuidar de mí como nunca nadie lo había hecho. Alex sintió un calor profundo en el pecho. Era vulnerabilidad, pero también fuerza. No te cuidamos por obligación, Eleanor. Te cuidamos porque te queremos. Ella inhaló suavemente. Un brillo apareció en sus ojos. Yo también os quiero. Cuando volvieron al coche, Lucía llevaba un ramo improvisado de flores silvestres. «Tita Eleanor, son para ti». La mujer tomó el ramo con cuidado, como si fuese frágil. «Gracias, mi amor». Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Alex comprendió algo. Eleanor no solo estaba sanando, estaba dejando entrar luz nueva. Y esa luz tenía nombre. Lucía. Y sin que él se diera cuenta, también el suyo. El invierno madrileño llegó despacio, con ese aire frío que huele a castañas asadas y a bufandas recién sacadas del armario. Pero por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Eleanor no tenía frío. Desde aquel día en el Parque del Oeste, su vida cambió. Ya no pedía rutas hacia lugares del pasado. Ahora pedía destinos nuevos, librerías escondidas en Malasaña, miradores donde nunca había estado, barrios humildes que jamás había pisado. No buscaba recuerdos, buscaba futuro, y siempre lo hacía acompañada de Alex y de Lucía. Una tarde, al terminar un paseo por el templo de Devot, Eleanor se detuvo frente al coche y miró a Alex con una serenidad que él no había visto nunca en ella. «He estado pensando mucho estas semanas», dijo. «Y creo que es hora de hacer algo importante». Alex se tensó sin querer. «Dime». Ella tomó aire. La brisa le movió el pelo con suavidad. «Quiero vivir. Quiero volver a tener una casa donde se oiga risa, donde haya dibujos en la nevera, donde alguien me pregunte cómo ha ido el día. Y sé que ese hogar no existe sin vosotros dos». Lucía, que escuchaba desde el asiento trasero, abrió los ojos como platos. «¿Quieres venir a mi casa para siempre?» Eleanor se echó a reír. Una risa espontánea, tierna, llena de vida. «Quizá no a tu casa, pero sí quiero que vengáis a la mía siempre que queráis. O, quién sabe, que algún día no necesitemos dos casas». Alex sintió un vuelco en el pecho. No era una declaración de amor directa, pero era incluso más valiosa. Era una invitación a construir algo juntos. «Eleanor», susurró él, «no tienes que decidirlo todo ya». «¿No?», respondió ella. «Pero sí quiero empezar por una cosa». Sacó una pequeña llave plateada y se la entregó. «Es para que entréis cuando queráis. Mi casa, vuestra casa». Alex la sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso simbólico. Lucía aplaudió emocionada. «Somos una familia rara, pero bonita». Los tres rieron. Y de alguna manera, esa frase se quedó flotando en el aire como una verdad sencilla y luminosa. Los meses siguientes fueron un aprendizaje. Eleanor dejó de esconder la foto de Matthew. Alex empezó a quedarse algunas noches, cocinando tortillas de patata que Eleanor siempre decía que estaban demasiado hechas, pero se comía igualmente. Lucía llenó la casa de dibujos, flores secas y risas que parecían devolverle el color a las paredes. Había días buenos y días difíciles, pero ya no los enfrentaban solos. 3 corazones, 3 historias distintas, un solo hogar. Una tarde de primavera, mientras los 3 merendaban en el jardín, Lucía preguntó: «Eleanor, ¿crees que Matthew estaría contento?» Ella sonrió con los ojos brillantes. «Sí, cielo. Creo que estaría orgulloso de ver que sigo viviendo y que tengo gente buena a mi lado». Miró a Alex con una complicidad serena, profunda, agradecida. Y él entendió que sin buscarlo, había ayudado a reparar algo más que recuerdos. Había ayudado a reparar una vida. Y tú, que estás viendo esta historia, ¿crees que el amor, en cualquiera de sus formas, puede devolvernos a la vida cuando ya no esperábamos nada?
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eleanor? ¿O en el lugar de Alex? Cuéntamelo en comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha emocionado, si alguna frase te ha tocado el alma, si crees en las segundas oportunidades, suscríbete al canal, Dale like, activa la campanita, para no perderte ninguna de nuestras historias de vida, esperanza y amor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales. Y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.